Buenos días, soy Pau de Ensomovers y en este pequeño vídeo os quería hacer una reflexión sobre la técnica de los ejercicios. Esta es una cuestión que nos llega recurrentemente, es la duda de ¿este ejercicio está bien hecho técnicamente? ¿O esto es la forma óptima de realizar este ejercicio? ¿Cuál es la forma correcta de hacer una sentadilla o una dominada o cualquiera de cualquier ejercicio? Bien, para hacer esto, en lugar de dar una respuesta simple, sencilla y directa, vamos a elaborar un poquito en conceptos filosóficos y fisiológicos. Vale, para empezar, vamos a pensar en qué es un ejercicio y qué es la técnica, y cuál es el objetivo de que un ejercicio tenga una técnica. Vamos a empezar con la idea de que nuestro cuerpo no entiende lo que es un ejercicio. Es más, se podría incluso discutir la existencia de algo como un ejercicio que sea un patrón común para todos los que lo realizan. Un ejercicio está mejor pensado como una tarea. ¿Por qué? Porque a la hora de realizar una tarea, cada persona lo realiza de forma diferente, dependiendo de sus estructuras, de sus inserciones, dependiendo de su coordinación intermuscular, dependiendo de sus proporciones de palanca, dependiendo de su estado físico actual, si ha tenido alguna lesión, si no, su nivel de fatiga y su experiencia previa. Entonces, dicho esto, un ejercicio no es más que una tarea. Y como una tarea hay muchas formas de ejecutarla. Por ejemplo, una sentadilla no es más que una flexión total y simultánea de rodilla y cadera, junto con un poco de dorsiflexión. O una dominada no es más que la tarea de llevar tu cuerpo desde una posición de un cuelgue pasivo en un punto de anclaje hasta llevar las manos al pecho o la barbilla por encima de la barra. Los baremos iniciales y finales pueden oscilar un poquito, pero el ejercicio, lo que llamamos ejercicio, es más bien una tarea. Y como tarea cada uno lo ejecuta de forma diferente. Hay gente que a lo mejor tiene más fuerza en cierta musculatura y tiende a reclutar más esa musculatura. Hay otras personas que tienen menos fuerza en esa musculatura, entonces reclutan otras. Hay gente que utiliza un patrón más arqueado, hay gente que sube más recto, hay gente que puede realizar más retracción escapular, hay gente que le resulta más fácil en supino. Hay gente que hace la sentadilla con más dorsiflexión, con menos dorsiflexión, con más curva en la espalda, con menos y demás. Entonces hay muchas formas de ejecutar una tarea. Dicho esto, no todas son válidas, pero si queremos añadir un extra, que es cuán eficiente eres realizando la tarea y cuán segura es la ejecución de la tarea para ti, entonces empezamos a hablar de lo que es la técnica. Y la técnica no es más que un conjunto de activaciones o de posiciones en concreto que minimizan el esfuerzo necesario para ejecutar la tarea en cuestión y maximizan la seguridad de la ejecución al respecto. Es decir, la técnica lo que quiere hacer es minimizar el riesgo de lesión y maximizar el output. Dicho esto, cada persona tiene que encontrar la técnica adecuada para sí misma. ¿Por qué? Porque, como decíamos, va a depender de tu anatomía, va a depender de tu persona, va a depender de tu experiencia e incluso puede depender del día. Es decir, un día en el cual a lo mejor tienes los cuádriceps muy cansados, a la hora de hacer una sentadilla puede que la técnica más adecuada para ese día no sea sobrecargar los cuádriceps y vayas a compensar un poquito más con la musculatura de la cadena posterior. Y es totalmente válido, sigue siendo una técnica correcta, a pesar de que se podría argumentar de que es una técnica totalmente diferente. Entonces, vamos a hablar primero de la seguridad de un ejercicio. A la hora de hablar de una técnica que te permite ejecutar una tarea de forma segura, es importante entender que no hay una técnica que sea segura y hay que entender también que la seguridad es un concepto relativo. Es un concepto relativo a las cargas a las que estás expuesto y tu capacidad de tolerarlas. Entonces, o bien minimizas las cargas o bien maximizas tu capacidad de tolerarlas.
Y si esas dos cosas están en el equilibrio correcto, la técnica en cuestión es segura para ti. Y eso es importante. La técnica es independiente de la persona, como estoy diciendo. Una técnica que para ti puede ser adecuada, para otra persona puede ser totalmente lesiva. Un ejemplo súper sencillo y que va a parecer muy estúpido. Una persona no entrenada puede realizar exactamente el movimiento de negativa de una dominada en la mano y seguramente al final de esos 5 segundos o 2 en los que tarde en caer, se habrá lesionado varias inserciones musculares. Eso no significa que no haya hecho la técnica correcta. Significa que no tenía capacidad para tolerar esas cargas. Por otro lado, una persona entrenada puede hacer varias repeticiones de dominar una mano sin ningún problema. Entonces, dentro de esto, cómo ejecutar de forma segura un ejercicio es algo que depende de la persona y no se debe dar a la ligera los consejos de cómo realizar un ejercicio. ¿De acuerdo? Otro ejemplo puede ser los strongman antaños, que realizaban muchos ejercicios con posiciones de columna o de espalda que hoy en día se considerarían peligrosas, pero por el mero hecho de que lo han realizado regularmente, lo han entrenado, han aumentado mucho su capacidad de tolerar cargas en esa posición, no han tenido ningún problema a la hora de entrenar y de llevar a su performance a niveles muy altos. Lo mismo sucede con deportes de combate, en los cuales posiciones extrañas, anómalas, como flexiones de columna, contorsiones a la hora de hacer combates, en lucha grecorromana, en jiu-jitsu similar, pueden ser perfectamente normales y tolerar altos niveles de carga si el cuerpo está preparado para ello. Entonces, a la hora de recomendar cómo debería hacer este ejercicio, hay que hacer una valoración, porque hay veces que quieres reducir el riesgo, pero hay otras veces que quieres exponerte mínimamente a un riesgo para aumentar tu capacidad de tolerancia. Y en base a eso, un ejercicio es seguro o no, y decir que un ejercicio es correcto o incorrecto son términos un poco dicotómicos que creemos en Smoothers que no aplican a esta situación. Por otro lado, el aspecto técnico tiene una parte de optimización del patrón, y este también es un aspecto muy individual, pero al final un poco todos somos humanos, entonces tiene una componente, al igual que la seguridad, tiene una componente, digamos, natural que está ahí, de levantar con la espalda total, pesos muy grandes con la espalda totalmente flexionada, es menos seguro que levantarlos con la espalda recta. Ahora, eso no significa que flexionar la columna esté mal, significa que pesos máximos con la espalda totalmente flexionada puede ser peligroso. De la misma forma, a la hora de optimizar un patrón, hay ciertas pautas que aplican estadísticamente a la mayoría de la población, ¿no? Como, por ejemplo, realizar depresión escapular a la hora de hacer una dominada, porque los grupos musculares dorsales son mucho más fuertes que los del brazo. Intentar levantar un peso muerto con la cadena posterior, con el glúteo, el lumbar fuerte, los isquios, y no escuatearlo o no simplemente levantarlo de columna, porque son grupos musculares mayores. Y esos son datos técnicos que buscan la optimización del performance. A la hora de hacer una dominada en barra, por ejemplo, muchas veces es más eficiente hacer un arco que no hacer una línea recta. Pero hay que entender que en este caso también es individual, porque depende de las proporciones de palanca de cada uno, que un peso muerto va a lucir de una forma diferente, dependiendo de tus proporciones, dependiendo de tus inserciones. A lo mejor tu inserción del glúteo isquio es diferente de la mía y eso hace que seas más dominante de glúteo que de isquio. Entonces, tu posición óptima para levantar, donde tú puedes ejecutar un máximo torque para levantar el peso, puede que sea diferente del mío. Y vas a tener que ajustarlo y vas a tener que descubrirlo. En ese aspecto, nadie te puede decir exactamente cómo ejecutar un gesto, sino que más bien vas a tener que explorar las técnicas clásicas de levantamiento y vas a tener que añadir pequeñas modificaciones personales dependiendo de tu experiencia a medida que pasen los años y seas más eficiente en el levantamiento y necesites optimizar ese pulir final para añadir esos kilos, que generalmente no sucede hasta que llevas varios años haciendo un ejercicio y es un ejercicio ya a nivel muy avanzado, en el cual necesitas
optimizar hasta el último ángulo de tu cuerpo y la última activación para rascar ese kilo que te falta. Entonces, resumiendo, la idea de que existen algo que llamamos ejercicios es un poco una falacia. Existen tareas que hemos considerado que son interesantes para el desarrollo del cuerpo humano por su involucración en las diferentes palancas. Es decir, buscamos tareas que maximicen los torques internos para exponer gradualmente el cuerpo a cargas y de forma que se adapten. Pero cualquier otra tarea podría ser válida. Eso es importante. Hay 1000 cosas que puedes hacer en tu cuerpo que no están estructuradas dentro de lo que se llamaríamos los cánones de ejercicios estándar. Y por otro lado, la ejecución correcta o el pensamiento de que hay una forma correcta de ejecutar un ejercicio es también una falacia lógica, una falsa dicotomía en la cual no existe una forma correcta e incorrecta. Existen dos niveles que componen la técnica, que es la seguridad y la optimización de la ejecución, y ambos dos son individuales y vas a tener que explorar ambos por tu cuenta para descubrir lo que mejor te funciona a ti. Dicho esto, las recomendaciones estándar, basadas en básicamente estadística, a base de que mucha gente ha hecho estos ejercicios y a nivel colectivo hemos desarrollado ciertos tips, ciertos consejos que a la mayoría de la gente le optimizan el performance y maximizan su seguridad. Pero dicho esto, vas a tener que explorar, vas a tener que aprender, y eso es un poco lo bonito del entrenamiento cuando lo haces con una actitud curiosa. El descubrir cómo funciona tu cuerpo y entender cómo puedes modificarlo y ajustarlo para aprender a usarlo de la forma más precisa y disfrutarlo lo máximo posible. Así que esto era todo lo que os quería comentar por hoy. Espero que os haya gustado la reflexión y que os haya dado un nuevo enfoque sobre cómo entender los ejercicios y el entrenamiento. Si tenéis alguna duda, por favor, nos podéis siempre dejar algún comentario en YouTube o en Instagram. Y por favor, si os ha gustado, no dudéis en suscribiros al canal, en darle like al vídeo. Nos ayuda mucho a que el algoritmo nos muestre más y que estos mensajes lleguen allá afuera. Y con esto